Para la forma del disco bicóncavo requiero presencia de, también es una fácil que hemos dicho, la espectrina, la que le otorga la forma de disco bicóncavo y la que le permite la deformación al eritrocito. Cuando esta espectrina falla, tengo alteraciones de la membrana, como puede ser la esferocitosis hereditaria. Acerca del metabolismo del eritrocito, ¿necesita de insulina para meter glucosa? No. Cuando ustedes revisan fisiología endocrina, van a ver que la insulina sirve para meter glucosa y también para meter potasio. Pero la insulina no actúa a nivel del eritrocito. Por lo tanto, yo no necesito de insulina para que la glucosa ingrese. Y por eso es que es tan útil en el control de los pacientes diabéticos. Ya te sean estos o no insulina dependientes, la glucosa va a seguir entrando al eritrocito y yo voy a poder utilizar la hemoglobina glicosilada, que me da un control del paciente de 3 meses de antigüedad, para ver que también ha controlado su hemoglobina, su glucosa en este tiempo. El NAT sirve para reducir la metahemoglobina. Sí, hemos dicho dentro de la vía de metahemoglobina reductasa, utilizo NAT para convertirla a hemoglobina en estado ferroso. ¿Puede sintetizar hemoglobina? No, puesto que no tiene mitocondria, y la mitocondria sirve para sintetizar hemoglobina. En una diapositiva más adelante explican todos los pasos. ¿Tiene un metabolismo aeróbico? Tampoco, no tiene mitocondrias, no tiene ciclo aeróbico. Entonces, ¿cuál es la correcta? El NAT sirve para reducir la metahemoglobina. ¿Cómo es la formación de hemoglobina? Esta imagen es de Guyton. Y esta como que te la sintetiza, para que tú la veas de manera sencilla. Te dice, 2-succinilcoenzima A más 2 glicinas me va a dar finalmente un anillo pirrólico. 4 anillos pirrólicos me dan una protoporfirina 9. Y esa protoporfirina 9 más el hierro en estado ferroso se va a unir y me va a formar lo que se conoce como grupo hemo. El grupo hemo se va a unir a una cadena de globina, que es el polipéptido, y me va a dar finalmente una cadena de hemoglobina. La cadena de hemoglobina, yo puedo tener 4 tipos distintos de globinas, por lo tanto 4 tipos distintos de cadena de hemoglobina, que va a ser la alfa, la beta, la gamma y la delta. 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta me va a dar una hemoglobina A1. A1, o sea, la mejor, es A1. Es la más abundante en el adulto. 2 cadenas alfa y 2 cadenas delta me va a dar una hemoglobina A2. 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma me va a dar una hemoglobina fetal, que obviamente es la más frecuente en el nivel del feto. Aparte, en el embrión yo tengo otros tipos de hemoglobina, las Gauer 1, 2 también, pero las más frecuentes y las que existen en el adulto, porque el adulto también puede tener hemoglobina fetal, son la A1, la más abundante, la A2 y la fetal. Esto también nos ayuda a entender qué cosa. Una protoporfirina 9, ¿qué es? 4 anillos pirrólicos. Entonces, el hierro, ¿cuántos enlaces tiene? Cuando está en estado ferroso, tiene 6 enlaces. Cuando está en estado férrico, solamente tiene 5, pierde un enlace. ¿Cuántos enlaces va a tener y cuáles son? El hierro en estado ferroso, 4 van a ser para los pirroles. Entonces, 1 por cada pirrol, ya son 4 pirroles, ya van 4 enlaces. Otro enlace es para unirse a la globina. Y el último enlace va a servir para unirse al oxígeno. Entonces, ahí ya van los 6 enlaces. 4 con los pirroles, 1 con la globina y 1 con el oxígeno. El hierro en estado férrico, en cambio, se va a unir solamente a la globina y a los pirroles, ya no va a tener enlace con el oxígeno. Por eso es importante que esté en estado ferroso. Pero esta imagen es la completa y la que nos explica todos los pasos que tiene la formación de hemoglobina, y es la razón por la que el eritrocito no sintetiza hemoglobina, porque como verán, el primero y los últimos 2 pasos son en la mitocondria. Entonces, como el eritrocito maduro ya no tiene mitocondria, ya no sintetiza hemoglobina. Entonces es importante si quieren estudiar porfirias, puesto que las porfirias son el déficit de una de estas enzimas, ¿ya? Pero para efectos prácticos, con la imagen de aquí del Guyton es suficiente. Hablando de lo que es la síntesis de globina, la globina es un polipéptido que va a envolver al grupo hemo, porque el grupo hemo no puede
estar en contacto con el agua, es hidrófobo, le tiene miedo al agua. ¿Por qué? Porque si le entra agua, el hierro ferroso se convierte a férrico, y hemos dicho que eso ya no nos sirve. Entonces tiene que estar envuelto en lo que se llama el bolsillo del hemo. El bolsillo del hemo es en dos aminoácidos específicos que se les ha llamado E7 y F8. También se les conoce al F8 como histidina proximal porque se une directamente al hierro, y E7 histidina distal porque primero se une al oxígeno y luego el oxígeno se ancla con el hierro. A ese espacio comprendido entre E7 y F8 se le conoce como bolsillo del hemo. Es donde está envuelto, empaquetado, protegido el hemo, y por lo tanto no recibe contacto con el agua. También hay que hablar de lo que es hemoglobina desoxigenada y oxigenada. La desoxigenada es obviamente la que no tiene oxígeno y se le conoce como hemoglobina tensa. La oxigenada se le conoce como hemoglobina relajada, y hemos dicho que cada hierro se une con un oxígeno. Por ende, ¿cuántos oxígenos hay por cada molécula de hemoglobina? 4 moléculas de oxígeno por cada molécula de hemoglobina. ¿Ya? Hay otro concepto que también quiero que recuerden, que se llama poder oxifórico, que es la mayor cantidad de mililitros de oxígeno que se unen a una molécula de hemoglobina. ¿Y eso cuánto es? Equivale a 1.34 mililitros de oxígeno, el valor real. El valor teórico es de 1.39, puesto que existe metahemoglobina en valores normales en el eritrocito. ¿Ya? Valor real 1.34, valor teórico, o sea, si todo fuera hemoglobina normal, 1.39. Pero eso no existe, la perfección no existe, como dice. Entonces, ¿cuánto pesa la hemoglobina? Esto es un dato teórico que, bueno, me olvidé de mencionarlo, pero su peso es de 64.500 daltons. ¿Ya? Recuerden, lo de la eritropoyetina era 35.000, de la hemoglobina es 64.500. Entonces, vamos a hablar de la curva de disociación de hemoglobina. La hemoglobina tiene una forma de S sigmoidea, una forma de curva. Esto debido a los enlaces que tiene para ser oxigenada a desoxigenada, que habíamos conversado, tensa y relajada. Pero esta curva se puede ir a la derecha o se puede ir a la izquierda. Cuando se va a la derecha, se llama desplazamiento a la derecha de la curva de disociación de hemoglobina. Esta hemoglobina va a ser menos afín con el oxígeno, o sea, va a soltarlo más fácilmente. Cuando se va a la izquierda es más afín por el oxígeno. Entonces vemos acá la curva. ¿Quién me desplaza a la derecha? La baja de pH y el aumento de lo demás. Aumento de temperatura, aumento de CO2, aumento de 2,3 difosfoglicerato. ¿De dónde obtenía yo el 2,3? Del Schön de Rapaport-Lubberin. Entonces yo lo hago menos afín. Te pueden preguntar, en una acidosis, en una fiebre, ¿no?, en una hipoventilación, en todos esos casos el desplazamiento de la curva es hacia la derecha. Igual, a la izquierda se hace más bien más afín la hemoglobina por el oxígeno, y como que no lo suelta, no deja que se lo lleven los tejidos o cualquier otra molécula. ¿Quién me desplaza la curva a la izquierda? Lo opuesto a que la de la derecha. Si a la derecha era baja de pH y aumento de lo demás, a la izquierda es al revés. Aumento de pH, o sea, alcalosis, y disminución de lo demás, de temperatura, de CO2 y de 2,3 difosfoglicerato. Hay que hablar un poco de ese 2,3 difosfoglicerato. El 2,3 difosfoglicerato venía del Schön de Rapaport-Lubberin. Y a nivel de lo que es la hemoglobina A1, actúa sobre la cadena beta. A nivel de lo que es la hemoglobina fetal, como yo no tengo cadena beta y la cadena gamma es muy reacia a unirse ese 2,3 difosfoglicerato, por eso sí lo va a rechazar, ¿qué va a pasar con la hemoglobina fetal? Si tiene menos 2,3 difosfoglicerato, va a ser más o menos afín, va a ser más afín por el oxígeno, o sea, se lo va a robar. ¿A quién? A la madre. Entonces, por eso es que la hemoglobina fetal tiene que estar a nivel del feto. Esa es la explicación fisiológica. Se lo quita a la madre para el feto mismo poderlo utilizar, puesto que el feto no respira, por lo tanto no obtiene oxígeno. Tiene que usar el oxígeno materno, que ocurre por la circulación placento-materna. Entonces vamos a hablar. Marque la afirmación correcta con respecto a la hemoglobina. La hemoglobina A tiene mayor afinidad que la hemoglobina fetal por el oxígeno. Falso. Hemos dicho que la hemoglobina fetal tiene más afinidad debido a que tiene menos 2,3 difosfoglicerato. Cada gramo de hemoglobina A puede combinarse con 1.34 mililitros de oxígeno. Ese sería su valor
real, entonces sí puede ser correcta. La C dice un valor de hemoglobina corpuscular media de 28. Hemos dicho que su valor normal es de 27 a 32. ¿Es compatible con una anemia hipocrómica? No, eso sería normocrómico, o sea, color normal. ¿Ya? La hemoglobina A2 son 2 cadenas beta y 2 delta, falso. Son 2 alfa y 2 delta, no 2 beta. Entonces, finalmente nos queda la B, que vendría a ser el poder oxifórico de la hemoglobina. Acerca de la hemoglobina, mencioné lo correcto. Cuando se une al hierro se vuelve tensa. No, más bien cuando se une al oxígeno es que se comienza a relajar, pero cuando se une al hierro ni tensa ni relajada, eso tiene más que ver con el oxígeno. Está formada por hierro en estado férrico, hemos dicho que es ferroso. La hemoglobina fetal es muy poco sensible al aumento del 2,3. Sí, hemos dicho que más bien repele al 2,3, por eso no le importa mucho si está aumentado o disminuido. Para la hemoglobina fetal siempre está disminuido. Se desplaza a la derecha cuando hay fiebre. ¿Qué es fiebre? Aumento de temperatura. Entonces, a la derecha, fiebre, aumento de temperatura, esa también es correcta. Pero acá la clave que nos dan es la C. Pero la C y la D son correctas, puesto que al desplazarse a la derecha significa que es menos afín. Menos afín que era baja de pH y aumento de los demás. Entonces aumento de temperatura también. ¿Qué es aumento de temperatura? Fiebre. Entonces, tanto la C como la D en esta pregunta son correctas. La curva de disociación de hemoglobina se le desplazará a la izquierda, o sea, se hará más afín cuando haya ¿qué? ¿Qué hemos dicho? ¿Cuándo se desplaza a la izquierda? Cuando hay aumento de pH y baja de lo demás. Baja de temperatura es más bien hipotermia, no es fiebre, entonces esa no es. Acidosis es baja de pH. Cuando se desplaza a la izquierda el único que sube más bien es el pH, entonces tampoco es. Aumento de 2,3 no, es baja de 2,3. Hiperventilación. Cuando yo hiperventilo, o sea, aumento mi frecuencia respiratoria, ¿qué hago? Barro o exhalo toda la cantidad de CO2 que hay en mi cuerpo, por lo tanto hay baja de CO2. Entonces esa es la respuesta correcta, hiperventilación. La hemoglobina fetal se diferencia de la hemoglobina A ¿en qué? ¿Tiene 4 cadenas totalmente distintas? No, porque los dos comparten 2 cadenas alfa. ¿Es menos afín por el oxígeno? Es más afín. ¿Por qué? Porque es menos afín por el 2,3 difosfoglicerato. Entonces esa es la respuesta correcta. ¿Por qué hay diferencia entre el valor teórico y el valor real en el poder oxifórico de la hemoglobina? Hemos dicho, debido a la presencia de meta-hemoglobina en valores normales en el eritrocito. Entonces respuesta correcta la B. La curva sigmoidea de saturación de la hemoglobina se debe a, ¿qué habíamos conversado? Debido a la presencia de 2 tipos de globina. ¿Por qué? Porque hay enfermedades, por ejemplo las talasemias, donde yo voy a tener una alteración en la formación de cadenas de globina, y ahí la curva ya no va a ser una curva sigmoidea, sino más bien va a adoptar la forma de una parábola. Entonces la cadena de globina que yo voy a tener va a ser importantísima en la formación de la curva sigmoidea. Por ejemplo, en las alfa-talasemias, donde las 4 son cadenas beta, que es incompatible con la vida, se ha visto que la curva sigmoidea ya no es en forma de S sigmoidea, sino más bien es una pendiente inclinada, una recta de forma de pendiente, nada más. Entonces acá tengo las clases de hemoglobinas. La normal era la 1, la A2 y la fetal, pero también tengo hemoglobinas anormales, como pueden ser las talasemias, que ya lo hemos conversado. Es un déficit en una cadena completa. O sea, a mí me falta de manera total una cadena alfa, una cadena beta, gamma o delta, cualquiera. Pero también me puede faltar un solo aminoácido. Y aunque me falte uno, ya toda la hemoglobina cambia. La más frecuente es la que tengo en la diapositiva, que dice hemoglobina S. La hemoglobina S, pregunta de examen, sustitución de la cadena beta en el 6º lugar del ácido glutámico por una valina. O sea, en el 6º lugar debería haber ácido glutámico como aminoácido. En vez de ácido glutámico hay valina en la cadena beta, y ahí ya cambia toda la forma. La hemoglobina se llama hemoglobina S, también se le llama anemia de células falciformes, también se le llama sickle cell disease. Ya el eritrocito no tiene la forma de disco bicóncavo en esta alteración, en esta hemoglobinopatía, sino tiene la forma de una hoz o de un ganchito, como le llaman también. Entonces, ¿por qué se va a caracterizar esta anemia de células falciformes? Porque estos ganchos van a comenzar a unirse uno con otro, se van a enganchar, propiamente dicho, y van a obstruir
la luz arterial. Entonces, ¿por qué se caracteriza esta anemia de células falciformes? Por crisis vaso-oclusivas. Generalmente hacen autoesplenectomía, o sea, hacen infartos de vaso que finalmente terminan destruyéndolo. Pero como dato interesante es que este tipo de hemoglobina particularmente es protector de la malaria, puesto que en este tipo de eritrocitos no crece muy bien el plasmodium. Entonces, acerca de la hemoglobina S, ¿cuál era la respuesta correcta? ¿Es el cambio del ácido glutámico por valina en el aminoácido 6 de la cadena alfa? No, es cadena beta. ¿Tiene mayor fragilidad osmótica? O sea, ¿aguanta más que le entre agua o que le salga agua? No, más bien cualquier eritrocito alterado siempre va a tener menor fragilidad osmótica, no va a aguantar muy bien los cambios de deshidratación o de sobrehidratación. Entonces, bueno, ya la clave se marcó, es la C, tiene menor fragilidad osmótica, ¿ya? No presenta crisis vaso-oclusiva, falso. Sí tiene crisis vaso-oclusivas que pueden llevar a la autoesplenectomía. Entonces vamos a hablar del ciclo de Bohr, que también nos va a ayudar con lo que hemos hablado de curva de disociación de hemoglobina. En un tejido periférico yo tengo CO2. El CO2 al ingresar al eritrocito se va a unir al agua. El agua junto con el CO2 a través de la anhidrasa carbónica se va a convertir en ácido carbónico. El ácido carbónico por la misma anhidrasa carbónica se disocia en bicarbonato y en hidrogenión. El bicarbonato sale a través de qué banda? La banda 3. Pero ¿quién ingresa? Ingresa el cloro y el cloro arrastra agua. La hemoglobina oxigenada que yo tenía, al ver que hay un aumento de hidrógeno es baja de pH, o sea, acidosis. ¿Hacia dónde desplaza la curva? Hacia la derecha. ¿La hace más o menos afín? La hace menos afín. Al hacerla menos afín, hace que esta hemoglobina se disocie del oxígeno. El oxígeno, al estar aumentado en lo que es el citoplasma de eritrocitario, es expulsado y, por diferencia de presión, ingresa al tejido periférico. Entonces, ese es el efecto Bohr, esa es la explicación de cómo el eritrocito puede otorgarle oxígeno a los tejidos. A nivel de alveolo ocurre todo lo opuesto, o sea, simplemente lo dibujan ustedes y le ponen las flechas en sentido inverso, ¿ya? Y van a ver que el oxígeno va a ingresar, se va a unir a la hemoglobina y finalmente el CO2 va a ser expulsado. Entonces vamos a contestar esta pregunta sobre efecto Bohr. Dice, los eritrocitos en los alvéolos comparado con lo de los tejidos tiene. Bueno, para ayudarnos vamos a ver la imagen que ya habíamos hecho anteriormente. Este es en un tejido periférico. En el tejido periférico, ¿qué tiene con respecto al alvéolo? Tiene más cloro, por lo tanto tiene más agua, también tiene una hemoglobina más ácida también y mayor cantidad de CO2. Entonces, vamos a ver, los eritrocitos, ya habíamos leído la premisa, ¿tienen mayor cantidad de cloro? No. ¿Quién tiene mayor cantidad de cloro? El tejido periférico, ¿no? Porque entraba cloro. Mayor cantidad de hidrogeniones, también el periférico, por eso es que se disociaba la curva. Mayor volumen, tampoco. Si tiene más cloro, ingresa más agua también, por lo tanto tiene más volumen. El del periférico con respecto al alvéolo. Pero el alvéolo con respecto al periférico, ¿qué tiene? Menor cantidad de cloruro. Bueno, vamos a hablar un poco de todo esto, resumiendo lo que es una hemólisis, sea intra o extravascular. Las anemias hemolíticas se pueden dividir de muchas maneras, hereditarias, autoinmunes, y una división también es intravascular y extravascular. Extravascular se refiere al tejido retículo endotelial, o sea, hígado, vaso, médula. ¿Ya? En la hemólisis intravascular, ¿qué ocurre? La hemoglobina catabolizada se divide en globulina, o sea, en globina, que es reutilizada, y en el hemo. El hemo se divide en hierro, que es reutilizado, como hemos dicho, de esos 21 gramos se reabsorbe en 20, y en protoporfirina. La protoporfirina se convierte en biliverdina, luego en bilirrubina indirecta, y finalmente la bilirrubina indirecta sufre todo el proceso de degradación de, bilis, para formar parte de la bilis, como bilirrubina directa, luego urobilinógeno, finalmente estercobilina y urobilina. La hemólisis extravascular, que ocurre a nivel de retículo endotelial, es un poco más compleja. La hemoglobina liberada, como ocurre a nivel extravascular, no se divide, más bien se tiene que unir a la aptoglobina. Entonces,
como esta aptoglobina se va uniendo a la hemoglobina liberada para evitar que esta finalmente sea tóxica para el cuerpo, porque la hemoglobina liberada puede generar taponamiento renal, por ejemplo, y hacer insuficiencia renal prerrenal, se une a la aptoglobina a la hemoglobina liberada. Entonces, como que la encapsula y se vuelve invisible a nivel de suero. Por lo tanto, cuando yo le tomo un examen de sangre a mi paciente, la aptoglobina se va a encontrar disminuida. Se acaba la aptoglobina, pero sigue habiendo demasiada hemoglobina liberada. Entonces va a comenzar a aparecer dímeros libres en el suero. A través del oxígeno se va a oxidar y va a formar metahemoglobina. Y la metahemoglobina se va a formar en globina y en ferriemo. El ferriemo finalmente se va a unir a la hemopexina. E igual que la aptoglobina, va a evitar que este ferriemo sea saturado, sea tóxico. Pero al haber tanto ferriem, finalmente la hemopexina también va a aparecer disminuida en la sangre. Y también se une a la albúmina formando la metaalbúmina. Como hay tanto, sigue apareciendo no solamente en sangre, sino comienza a aparecer en orina. Y en orina aparece hemoglobinuria y aparece hemocidenuria. Entonces, en una anemia hemolítica extravascular, ¿qué puedo encontrar yo? Aptoglobina baja, hemopexina baja, hemoglobinuria, hemocidenuria y LDH aumentado, que no está en la diapositiva, pero el LDH, la lactato deshidrogenasa, se va a encontrar elevada, puesto que esta es una enzima que se eleva en estados hipercatabólicos. En una hemólisis muy intensa, no menciona la diapositiva, ¿cuál de los siguientes se encontrará disminuido? Tengo reticulocitos, lactato deshidrogenasa, bilirrubina indirecta, aptoglobina y todas están aumentadas. ¿Cuál es el que va a estar bajo? Hemos dicho la aptoglobina. ¿Cuáles están bajas? Aptoglobina, hemopexina. ¿Cuáles están elevadas? Lactato deshidrogenasa, reticulocitos por la eritropoyetina y la bilirrubina indirecta. En una hemólisis muy intensa, ¿qué se puede encontrar? ¿No hay aumento de eritropoyetina? Falso. La eritropoyetina se aumentaba en estados de hemólisis, como habíamos comentado, y también en estados de hipoxia. Aptoglobina disminuida, ¿podremos encontrar? Sí. LDH bajo. No, el LDH está aumentado. Reticulocitos normales, si fuera una hemólisis leve puede ser que sea normal, pero en una hemólisis muy intensa y severa, los reticulocitos más bien van a estar elevados, más del 2%, entonces será la clave, la B, aptoglobina disminuida. Ahora vamos a hablar de las constantes corpusculares que habíamos estado mencionando anteriormente. Tengo tres principalmente. El volumen corpuscular medio, que la fórmula es el hematocrito de mi paciente, que generalmente es de 45. ¿Qué es hematocrito? Es la relación que hay entre el total de sangre y los elementos formes que componen esa sangre. Recordemos que la sangre, como cualquier fluido, tiene agua, que vendría a ser el plasma, y tiene componentes formes, que serían las tres series sanguíneas, glóbulo rojo, blanco y plaquetas. Ese porcentaje de elementos formes forma el hematocrito. ¿Cuánto es el hematocrito? 45, ¿ya? En varones, 40 en mujeres. Y el hematocrito, entre el número de eritrocitos en millones por cada microlitro de sangre, que generalmente son de 4 a 5 millones, lo divido y me sale volumen corpuscular medio. ¿Cuánto es el volumen corpuscular medio? De 80 a 100 femtolitros. Menos de 80, la anemia que tenga mi paciente será microcítica. Más de 100 será macrocítica. Y entre 80 y 100 será una anemia normocítica. La hemoglobina corpuscular media es dividiendo la hemoglobina, que para datos prácticos en varones es de 14 a 16 y en mujeres es de 12 a 14. La hemoglobina entre el número de eritrocitos en millones de nuevo. Y, me olvidaba, tanto en el volumen corpuscular medio como en la hemoglobina corpuscular media, yo eso lo multiplico por 10, porque si no, no saldría la fórmula, ¿ya? Lo multiplico por 10. Y el valor normal que habíamos comentado de 27 a 32. Menos de 27, el paciente tendrá una anemia de tipo microcítica. Más de 30, hipocrómica, ¿ya? Porque la hemoglobina corpuscular te mide color. Entonces, menos de 27, hipocrómica. Más de 32, hipercrómica, que clínicamente no existe, pero laboratorialmente puede salir hipercromía. Y de 27 a 32, normocrómica.
Hay una tercera, que es la concentración de hemoglobina corpuscular media, que es dividiendo la hemoglobina en el hematocrito y que generalmente no se utiliza para el diagnóstico laboratorial de las anemias, ni para su clasificación. Puede ayudarnos en lo que respecta a eferocitosis, por ejemplo, donde se encuentra ligeramente elevada, pero no es tan utilizada. Más es volumen corpuscular medio y hemoglobina corpuscular media. Entonces, recordar las dos más importantes. La anemia por falta de hierro era microcítica hipocrómica. La anemia megaloblástica es macrocítica. Puede ser normo o hipocrómica. El color no importa. Lo que importa es más el tamaño en la anemia megaloblástica. Entonces tenemos un paciente que tiene 3 millones de hematíes, hemoglobina 9 y hematocrito de 27. ¿Cómo será su anemia? 27 entre 3, que sería hematocrito entre 3 por 10, sale 90. 90 es normocítico. 9 entre 3 por 10 sale 30, eso es normocrómico. Entonces, ¿qué anemia tendrá? Normocítica, normocrómica. Obviamente tiene una anemia porque tiene una hemoglobina de 9. Hasta ahí llega lo que respecta al glóbulo rojo. Vamos a tocar un nuevo tema que es glóbulos blancos, o sea, leucocitos. Y para hablar de leucocitos tenemos que comenzar con lo que respecta al hemograma de Schilling o leucograma. El leucograma nos dice qué porcentaje de glóbulos blancos hay y de qué tipo son. Y en base a eso yo tengo que sacarle por fórmula un valor absoluto. Estos valores, tanto del relativo como del absoluto, varían bastante en cuanto al mismo hospital donde ustedes roten, varía en cuanto a la literatura, varía en cada doctor. Por lo tanto, esta es una tabla que yo les presento, que yo utilizo. Pero esto puede variar con respecto a cada literatura que se revisen o a cada hospital donde ustedes roten, como ya había mencionado. El leucograma de Schilling, como nosotros sabemos, tengo 5 principales tipos de leucocitos: neutrófilos, basófilos y eosinófilos, que son los granulocitos; monocitos y linfocitos, que son los agranulocitos. ¿Cuál es lo más abundante? Los neutrófilos. Y los neutrófilos yo los puedo encontrar como abastonados, o sea, como inmaduros, o como segmentados, o sea, maduros en sangre periférica. Los abastonados me representan aproximadamente un 3 a 4%, máximo 4%, algunos incluso dicen 2% como máximo, ¿ya? Y recordar que el diagnóstico de cualquiera, ya sea una neutrofilia, neutropenia, eosinofilia, monocitopenia, lo que yo quiera, es no con el valor relativo, sino con el valor absoluto. El valor absoluto lo obtengo yo haciendo una regla de 3 simple. Si yo tengo un 60% de leucocitos y tengo 8.000 leucocitos, ¿cuánto será mi valor absoluto? 4.800, el 60%. ¿Ya? Entonces, lo que debemos recordar acá es cómo llego yo al diagnóstico con el valor absoluto. Siempre con el valor absoluto. ¿Ya? Y recordar que yo tengo un número normal de leucocitos en sangre por microlitro, generalmente es de 5.000 a 10.000, para que todos lo recuerden. Algunos dicen de 4.500 a 11.000 o de 5.000 a 9.500, para no complicarnos, de 5.000 a 10.000. ¿Ya? Pero recordar que en mi vaso sanguíneo yo voy a tener un pool circulante, es decir, una cantidad de glóbulos blancos que van a estar circulando por la sangre y que yo los voy a poder extraer con mi jeringa cuando haga mi hemograma, y un pool marginal que va a estar pegado a la pared del vaso y no lo voy a encontrar cuando yo extraiga sangre. Entonces, esos 5.000 a 10.000 que yo encuentro en el hemograma, que a mí me dan cuando me dan el examen de sangre, es solamente el pool circulante. Y ese pool marginal, que es el otro 50%, ¿puede en algún momento volverse pool circulante? Claro que sí. Y en ese caso yo voy a tener las llamadas leucocitosis fisiológicas. Es decir, una leucocitosis donde el paciente no está enfermo. ¿Cuándo? Por ejemplo, embarazadas, recién nacidos, pacientes que han hecho ejercicio, estresados, pacientes con fiebre. En todos esos casos, yo puedo encontrar una leucocitosis fisiológica. Yo voy a encontrar 12.000, 15.000, hasta 18.000 leucocitos en la sangre, y eso es normal por el estado que tiene el paciente.
debido a que el pool marginal se vuelve circulante. Ya no sería 50-50, sino sería 70-30, 80-20, hasta 90-10. ¿Ya? Por eso. Entonces, vamos a ver. Causas de desviación de leucocitos a la izquierda. La leucocitosis fisiológica se le llama leucocitosis sin desviación izquierda. ¿Por qué? Porque al igual que ocurría con la curva de disociación de hemoglobina que se iba a la derecha izquierda, la curva de leucocitos también puede tener desviación izquierda y desviación derecha. La desviación izquierda significa que el paciente esté con una infección aguda, significa un aumento del número de abastonados, o sea, mayor cantidad de células inmaduras neutrófilas. Desviación derecha significa hipersegmentación de neutrófilos con más de 7 lóbulos, porque recordemos que el neutrófilo tiene de 5 a 7. Cuando tiene más de eso, se llama hipersegmentación de neutrófilos. Eso cuando ocurre, anemia megaloblástica. ¿Ya? Entonces, ¿qué causa me desvía los leucocitos a la derecha? O sea, me está diciendo una infección. ¿Aumenta temperatura? No. ¿Me da leucocitosis? Sí, pero no es patológica. Correr 10 kilómetros. Obviamente el paciente va a tener un estado de hipertermia, ¿no? Entonces va a generar leucocitosis, pero no va a ser patológica, es leucocitosis fisiológica. Neutrófilos con 12 lóbulos, o sea, hipersegmentación de neutrófilos, acabamos de decir que eso es desviación derecha, anemia megaloblástica. Y abastonados más del 10% es así, ¿no? Abastonados, o sea, juveniles en más del 10%, obviamente significa que el paciente ya tiene una infección aguda, probablemente severa. La clave la D. ¿Qué es desviación derecha? Ya habíamos dicho hipersegmentación de neutrófilos, más de 7 lóbulos. Hablando de los neutrófilos, en general de los granulocitos, recordemos que los granulocitos pueden tener de 2 a 3 tipos de gránulos distintos. Las granulaciones primarias las tienen todos, también se le llaman osurófilas. Las secundarias son específicas para cada tipo de granulocito, o sea, las secundarias del neutrófilo no son las mismas que del eosinófilo ni las del basófilo. Las tres son distintas entre ellas. En cambio, las primarias son para todos. Y las terciarias solamente las tiene el neutrófilo. Las granulaciones primarias se forman en la etapa de mielocito. Cuando yo hablo de leucopoiesis, los granulocitos se van a dividir en célula madre, y luego va a venir las etapas diferenciadas, que son el promielocito, el mielocito y el metamielocito. Luego del metamielocito ya viene la célula madura. El mielocito es donde se van a formar las primarias. En el metamielocito, las secundarias. Y en el maduro, o sea, en el neutrófilo, es donde se van a formar las terciarias. ¿Ya? ¿Cuál es la más importante de las primarias? La mieloperoxidasa. Ya vamos a ver por qué. Pero también tienen otras, fosfatasa ácida, catepsinas, proteínas básicas, entre otras. Pero la más importante es la mieloperoxidasa. Con respecto al neutrófilo, las secundarias van a tener fosfatasa alcalina, lactoferrina, transcobalaminas. Y las terciarias, gelatinasas e hidrolasas ácidas. Con respecto a lo que es inflamación. Cuando yo tengo una anoxa y quiero que el neutrófilo vaya desde la sangre hacia el lugar donde está ocurriendo la anoxa, yo tengo que utilizar lo que se llama las fases de la inflamación. ¿Cuáles son los procesos de la inflamación? Primero, el neutrófilo tiene que pegarse al endotelio. Tiene que disminuir su velocidad para finalmente quedar enclavado. El primer paso se llama rodamiento. Significa que el neutrófilo se pega y se despega del vaso sanguíneo. Por lo tanto, va pegándose, disminuye un poco su velocidad, se pega de nuevo, se despega, se pega, se despega y por mecanismo físico finalmente va a terminar disminuyendo su velocidad hasta que se adhiera. El segundo paso es la adhesión. Una vez que está adherido, como ya está pegado fuertemente al endotelio y ya no se va a mover, se puede desplazar desde la luz sanguínea hacia el espacio intersticial. Ese proceso se llama diapedesis, que vendría a ser acá, escape del glóbulo blanco, diapedesis. Y una vez que ya está en el intersticial, ¿cómo sabe dónde está la amenaza? A través de un proceso llamado quimiotaxis. La quimiotaxis me va a decir, allá, la anoxa está de aquí a 2 cuadras, por decir, entonces yo voy, llego donde está la anoxa, y ¿cómo reconozco cuál es el mecanismo o cuál es la anoxa que yo debo atacar?
Ese proceso se llama opsonización. Opsonización me va a permitir reconocer y fagocitar más fácilmente una bacteria. ¿Cuáles son las sustancias opsonizantes? La inmunoglobulina G y sustancias del complemento, como es el C3, por ejemplo, o C5. ¿Ya? En cambio que la opsonización es del C3b. Y bueno, una vez que lo fagocita, finalmente se degranula y destruye a la noxa. Entonces la degranulación puede ser dependiente del oxígeno. Este oxígeno se divide en hidroxilo o en peróxido de hidrógeno a través de dismutasos. Y el peróxido de hidrógeno se convierte en la mayor sustancia microbicida que tiene el neutrófilo, que es el ácido hipocloroso, que es el tercero que está en la lista. Para que yo convertir peróxido de hidrógeno en ácido hipocloroso, necesito de una enzima llamada mieloperoxidasa. ¿La recuerdan que en las granulaciones primarias? Ya, esa es la que utilizo yo. Por eso es tan importante. Y también tengo los no dependientes del oxígeno. El pH ácido, la lactoferrina. ¿Qué hace la lactoferrina? Secuestra hierro para que no lo use la bacteria. La transcobalamina, lo mismo, secuestra B12 para que no lo use la bacteria. Y defensinas. Pero ¿cuáles son los más importantes? Los dependientes del oxígeno. Y de esos, el ácido hipocloroso. Entonces, ¿para qué me sirve la mieloperoxidasa? Para la síntesis del ácido hipocloroso. En las granulaciones secundarias de los neutrófilos, ¿qué voy a encontrar yo? Mieloperoxidasa era la primaria. La proteína básica principal es una sustancia de los eosinófilos. Granulación secundaria de los eosinófilos tengo la proteína básica principal y la catiónica principal. Esas dos son las sustancias antiparasitarias que tiene el eosinófilo. Heparina se encuentra en las granulaciones secundarias de los basófilos y lactoferrina, esa es la respuesta correcta, se encuentra en las granulaciones secundarias de los neutrófilos. Sustancia opsonizante, me dicen. Bueno, la sustancia opsonizante aquí era el IgG. El C3A y el C5A son quimiotácticas. El C3b es opsonizante. ¿Ya? C3A y C5A son quimiotácticas. C3b es opsonizante. C1 no tiene nada que ver. C5, de C5 a C9 ese complejo de ataque de membrana, que es la función principal que tiene el sistema de complemento, y la sustancia opsonizante que es la IgG, junto con el C3b, que no está en las claves. Otra pregunta, en las granulaciones secundarias de los eosinófilos, ¿qué voy a tener? De los eosinófilos, ya habíamos comentado, la proteína básica principal. La mieloperoxidasa es parte de las primarias y la sustancia quimiotáctica del eosinófilo está en las granulaciones secundarias de los basófilos.